El investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Eduard Málaga Trillo, y la psicóloga e influencer Patricia Gamarra forman parte del Partido Morado y postularán al Congreso. Así anunció el candidato a la presidencia, Julio Guzmán, en redes sociales. El líder del Partido Morado anunció también que a la lista de sus candidatos al Congreso se suman Susel Paredes y la exministra de Educación, Flor Pablo. Hola gente, ¿cómo está? En esta ocasión el video va a tratar sobre algunos candidatos que hemos visto desfilar en pantalla o cuyas declaraciones han salido en redes sociales, algunos han vuelto virales tal vez, con respecto a las próximas elecciones, ver sus candidaturas, la manera en que se promocionan, sus campañas, las propuestas tal vez, pero del lado un poco polémico que han dado noticias, que han dado que hablar en estas últimas semanas, comenzando por su líder, Julio Guzmán, del cual hablaré al comienzo y al final, tratando de ser bastante resumida, porque habría mucho que hablar sobre este personaje bastante particular. Por cierto, me faltó indicar dos cosas más. Uno, que voy a hablar sobre los candidatos de esta nueva lista congresal del Partido Morado, pero también sobre los que son actualmente congresistas, un poco ver las obras que han hecho o por qué se han hecho relativamente conocidos. Y el segundo punto es decir que esto no es tanto para dar la contra al Partido Morado, porque en sí, si me pongo a leer un poco de sus propuestas y algunas opiniones que tienen sus candidatos, la verdad tengo algunos puntos en común con ellos. Sin embargo, es más que todo para ver el lado polémico, ameno, curiosidades que se ven en estas campañas. Y al final cada quien decide su voto de acuerdo a las propuestas del candidato o lo que ya han venido haciendo en este último periodo congresal. Entonces veamos la lista de los moraditos. Y si es que estos candidatos aparecen últimamente en boca de todos, es porque muchos de ellos son jóvenes y por ende han adoptado una corriente de lo que ahora se llama progre, en el cual adoptan lo que es la nueva ideología de género, la legalización y consumo de marihuana, tanto de manera de consumo personal o medicinal, la legalización del aborto, y también muchos de ellos están a favor de la comunidad LGTB, incluyendo lo que es el matrimonio y posiblemente la adopción de niños, y también el lenguaje inclusivo. Y como se puede ver que ellos van comentando o van subiendo sus redes sociales, todo esto se puede comprobar vía Twitter sobre todo. Para comenzar, hablaremos un poco sobre su líder, pero antes de ver su biografía en sí, que ya lo pondré para el final, vamos a ir más bien por el medio, que es cuando él aparece en las elecciones 2016. Este señor comenzó tímidamente con un 2% y tal vez porque se le vio joven, con ideas más liberales y se le vio preparado, de alguna manera fue escalando hasta un no desdeñable 10% en las contiendas, como dije, rumbo al 2016. Él apareció en el 2015, pero de ahí empezaron a surgir ciertas controversias con respecto a su candidatura. Primero, dos militantes del Partido Español de Izquierda lo acusaron de haber copiado su campaña presidencial. Fue acusado hasta de 4 plagios: tener la misma tipografía, el color de la página web, de haberse copiado del lema, y tener imágenes parecidas y de tener el logo también muy similar a la de ellos. Lamentablemente para él, en el 2016, el Jurado Nacional de Elecciones vio 10 tachas, para lo cual resolvió inadmisible la candidatura de Julio Guzmán para ese tiempo. Y aunque un tiempo después, tras haber subsanado las observaciones, se dijo que ya podía lanzarse como candidato nuevamente, al final, en marzo, lo declaró improcedente a la plancha presidencial de todo el partido, que en ese tiempo se llamaba Todos por el Perú. Y para abril del 2016, Julio Guzmán se separa del partido y emprende un nuevo proyecto político, el que le llamamos el Partido Morado. Ya para ese tiempo, a él se le relacionaba bastante con la primera dama de Perú, Nadine Heredia, quien, como sabemos, luego ella fue a parar a la cárcel por el caso Odebrecht en Perú, por una cuestión de lavado de activos. Él también fue involucrado en todo eso, ya que él trabajaba para Nadine, y se dice que él, como candidato, habría recibido $400,000 para su campaña del 2016. Y bueno, como todos los nombres que aparecieron en las libretas, que aparecían con siglas o algunos con apelativos o solamente señalando uno de sus nombres, él negó rotundamente y calificó de absurda esta denuncia. Luego, una cosa que sí es clave y que para mí significaría una total tacha para su candidatura actual, es que en enero del 2020 se difundió un video ocurrido en el 2018. Este video es bastante comprometedor para él, pues lo relaciona con un incendio en un departamento de Miraflores. Para resumir, es que él se citó junto con una dirigente de su partido en este edificio, aparentemente para un almuerzo relacionado al trabajo, pero debido a las imágenes que luego se tomó del incendio, se supo que tenía connotaciones románticas, pues estaba totalmente adornado de velas aromáticas, pétalos de rosas, globos en formas de corazón. Las velas que se pusieron alrededor del departamento recalentaron el televisor, causaron un cortocircuito, para lo cual Julio Guzmán salió disparado del edificio, dejando a la señorita ahí dentro con el problema. Según él, salió corriendo porque iba a ver si había un extintor en otro lado y que estaba resolviendo el asunto de llamar a los bomberos. Y se ve a él corriendo velozmente por la calle, lo cual lo deja como un absoluto cobarde. No sé cómo lo verán sus correligionarios o los fans, pero eso es lo que se ve abiertamente en el video. Poco después él trató de explicar, también la entrevista fue tan engorrosa como lo que se vio en el video, como el periodista Augusto Thorndike. Él trató de decir que no hubo infidelidad y que las explicaciones se las debía a su esposa por ser una cuestión de carácter privado. Usted estaba almorzando con esa persona en su departamento. Exactamente, almorzando. Con unas velitas en forma de corazón. Bueno, lo de las velitas, sinceramente, la única que le debería interesar eso es a mi esposa, y las explicaciones dárselas a ella, que además las tuve ese mismo día. No, porque usted es un candidato a la presidencia. Y si usted es infiel a su esposa con una colaboradora de su partido, que además es su subordinada, tenemos derecho a saber los peruanos de que eso para usted está bien. En segundo lugar, usted pone en riesgo la vida de personas y se va corriendo de una forma cobarde. Entonces eso también demuestra el carácter que usted tiene, y de ser electo presidente los peruanos también tenemos derecho a saber. Ve usted donde ya lo privado se convierte en público, ¿no? Y ahí dejamos esto por mientras.
contra sobre la vida política de Julio Guzmán. Aunque antes tengo que decir que en las elecciones 2020, las que duran prácticamente un año y medio y que se dieron a inicios del año pasado, acá se puede ver los congresistas que formaron las elecciones congresales 2020, y él logró introducir 9 candidatos. Esto es bastante importante. 9 congresistas cuyos nombres son Alberto de Belaunde, Gino Costa, Francisco Sagasti, Daniel Olivares, Zenaida Solís, Carolina Lizárraga, todos ellos representando a Lima, Miguel Ángel González representando a Callao, Angélica Palomino representando a Piura y José Antonio Núñez Salas representando a Arequipa. Recordemos que como muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con la vacancia presidencial de Vizcarra, estos candidatos fueron aptos para tomar la presidencia del Congreso y por ende ser presidentes interinos hasta las elecciones que vienen ya en marzo, que finalmente tomó Francisco Rafael Sagasti Hochhausler. Y antes de pasar a los peces gordos, o digamos a los candidatos que más se puede reconocer por redes sociales o por las cámaras de televisión, vamos a dar una chequeada a algunos nombres menos reconocidos, pero que de alguna manera forman parte de la noticia. 3 funcionarios destituidos e inhabilitados son candidatos al Congreso por el partido de Julio Guzmán. A pesar de que fueron removidos de sus puestos y tienen inhabilitaciones vigentes para desempeñar cargos en el Estado, lideran la lista de postulantes al legislativo del Partido Morado en Ancash, Moquegua y Cajamarca. Esto se publicó en convoca.pe el 7 de enero de este año. Primero pasamos a Edgardo Amés, número 1 de los candidatos morados de Ancash. Se desempeñaba como juez superior de la segunda sala penal de la Corte de Justicia de la misma región. Este abogado fue destituido de su cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura en septiembre de 2016, sanción impuesta debido a que el entonces magistrado votó a favor de la liberación de un mayor de la Policía Nacional que había sido arrestado por solicitar sobornos a un investigado por lavado de activos. Su inhabilitación para ocupar cargos públicos finalizará el 5 de septiembre del 2021, se indica en el portal de Servir. En abril de 2017, Amés presentó un recurso ante el CNM para que se reconsidere la sanción en su contra, pero el organismo confirmó su destitución. En segundo lugar tenemos a Sandra González, quien postula al Congreso con el número 1 en Moquegua como representante del partido de Julio Guzmán. Fue promotora del Centro de Emergencia de la Mujer en esa región, que administra el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar, también conocido como Aurora. De acuerdo con el registro de Servir, la candidata está inhabilitada para ser funcionaria o servidora pública hasta julio 2025. En septiembre del 2019, González fue sancionada por la referida dependencia del Ministerio de la Mujer al hallársele 21 faltas injustificadas en el centro de labores. En marzo del mismo año, Sandra González apeló la medida y en octubre del 2019, el Tribunal de Servir anuló la resolución del programa Aurora y dispuso retrotraer el proceso sancionador al momento de la evaluación de los descargos de la entonces funcionaria. Sin embargo, el proceso continuó y en julio del 2020 el programa Aurora confirmó la sanción de destitución por 5 años, tiempo en el cual no podrá ejercer cargos de gestión pública. Esta última decisión también fue ratificada por Servir. Luego tenemos en Cajamarca a la candidata Elena Sánchez Cueva, quien figura con una sanción administrativa por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de esta región, la cual la inhabilita para laborar en instituciones del sector educación hasta julio 2022. Ella tiene el número 2 en la lista del Parlamento por el Partido Morado en la región cajamarquina. Según la resolución emitida en julio 2016, Elena Sánchez hizo abandono del cargo de docente que tenía en el 2011, motivo por el que fue sancionada por UGEL de Cajamarca con la destitución y 5 años de inhabilitación para desempeñar cargos en entidades educativas. Luego tenemos este titular: Partido Morado vuelve a postular a candidato sentenciado por violencia familiar que retiró en el 2020. En las elecciones extraordinarias, la agrupación que lidera Julio Guzmán invitó a renunciar a Jonás Angulo, candidato por Pasco, por sentencia por violencia familiar. Sin embargo, este año volvió a incluirlo en la lista. Esto se dio cuando periodistas de comercio revisaron las hojas de vida de los candidatos que se presentan a la contienda electoral en busca de uno de los 130 curules del Parlamento. Dicha búsqueda arrojó que el Partido Morado lleva en sus listas congresales a 13 postulantes que registraron antecedentes penales y civiles en sus hojas de vida. Entre ellos figura Jonás Angulo, candidato por Pasco, quien registra una sentencia del 2011 por violencia familiar. En las elecciones congresales extraordinarias 2020, el Partido Morado inscribió como cabeza de lista de Pasco a Jonás Angulo. Un informe de este diario sobre los candidatos con antecedentes reveló que registraba una sentencia por violencia familiar. Tras las críticas que recibieron por sus candidatos con antecedentes, el Partido Morado emitió un comunicado donde informaba que habían pedido la renuncia de Jonás Angulo para Pasco y Jimmy Isidro Villanueva de Ancash. De los dos candidatos, solo Angulo cumplió con el pedido y renunció a la contienda. Sin embargo, un año después vuelve a aparecer. Se trata de un profesor de la institución educativa número 31774 San Andrés en Pasco, que en el 2010 logró ser elegido como regidor provincial. A inicios del 2019 recién se inscribió en el Partido Morado. Pero ¿por qué el partido de Julio Guzmán cambió de postura y ahora postula a un candidato al cual se le pidió su renuncia el año pasado? El propio Jonás Angulo justifica su postulación asegurando que no existe impedimento legal. Asumí mi responsabilidad, pedí perdón. En mi caso hubo un hecho circunstancial, lo que se da tal vez en muchas familias. No he cometido un delito, como muchos piensan, de maltrato, alegó. En la hoja de vida del candidato del Partido Morado también figura una sentencia civil por pensión de alimentos. La fecha es del 2012, un año después de la sentencia por violencia familiar. En declaraciones a este diario, el secretario general y candidato por Lima, Rodolfo Pérez, sostuvo que Jonás Angulo ya está rehabilitado y que renunció en el 2020 porque debía explicar bien su caso en su región Pasco. Los procesos de democracia son rápidos y el partido no tiene absoluto control de esto. Además, ¿cómo excluyes a candidatos con demandas civiles si esto no está impedido en la norma? Si emitimos un reglamento en ese sentido, podría ser impugnado.
Luego pasamos a la candidata Flor Pablo, quien declaró: ya me inscribí en la OMPE para hacer el registro de cada sol que está entrando en mi campaña. La candidata a la vicepresidencia y al Congreso con la plancha de Julio Guzmán apuesta por continuar con la reforma educativa, una mayor inversión en la salud y una ley que despenalice el aborto. Esto se dio el jueves 21 de enero vía caretas.pe. Este dato es bastante importante. La candidata a la vicepresidencia y al Congreso con el número 3 por el Partido Morado, Flor Pablo Medina, marca su agenda política en el sector educación, donde se desarrolló como ministra durante 11 meses durante el gobierno de Martín Vizcarra. Y aquí viene el asunto. Como se recuerda, la Fiscalía acusó a la exministra por no monitorear el retraso en la entrega de material educativo, que significó un costo por almacenaje de 4 millones de soles durante más de 6 meses. Sin embargo, Pablo negó su participación directa e indirectamente con los proveedores del contrato. En los documentos presentados como descargo, presentó las fechas en los que ejerció como directora de educación primaria, asegurando que concluyó sus funciones 4 meses antes de que sucedieran los hechos. Con respecto a su pensamiento sobre el tema del aborto, ella considera de manera personal que ninguna mujer quiere abortar. No creo que haya una mujer que diga: sí, yo quiero legalizar el aborto. El tema es que no podemos penalizar a aquellas pobres mujeres que no tienen las condiciones para ir a un lugar seguro a realizarse un aborto, detalla. Además, sostiene que urge priorizar una educación sexual integral con enfoque de género en todas las escuelas del país. Nosotros financiamos nuestra campaña con esfuerzo, ahorros y con el aporte voluntario de la gente. Los viajes nos costeamos nosotros mismos, nos movilizamos con nuestros propios carros y ahora todo lo estamos haciendo de manera virtual debido a la pandemia. Y antes de finalizar el tema con Flor Pablo, ella estuvo envuelta en mucha polémica debido a que en el 2019, en su gestión como ministra de Educación, salieron pues a la luz estos textos escolares con contenido sexual. Aquí vemos la noticia de Exitosas Noticias para abril 2019. Escándalo por textos escolares con contenido sexual inapropiado. Una gran discusión se vivió en el Congreso de la República, que tuvo como protagonista la titular de Educación, Flor Pablo Medina, y los integrantes de la Comisión de Educación, donde se informó la apertura de una investigación para determinar responsabilidades por contenidos de libros de secundaria que promueven prácticas sexuales inapropiadas. Aquí está. Resulta que en los textos para lo que es el educación sexual del primero al tercer año de secundaria, en estos libros estaba adjunto un link que llevaba a la web ecurred.cu, conducta sexual, que contenía párrafos con diferentes prácticas sexuales, o sea, las que saldrían de lo tradicional. Flor Pablo calificó esto como barbaridad, porque ella lo que quería era iniciar en el tema del enfoque de género. En estos textos se ponía énfasis a técnicas que pueden ser empleadas para vivir una plenitud sexual, que van desde la masturbación hasta el coito anal. Esto último es definido como una práctica que está cobrando fama y que en algún momento fue considerado antinatural, pero ahora representa una variante más del juego sexual según el texto educativo. La vocera alterna Tamar Arinforgo calificó a la ministra de tener un doble discurso, ya que por un lado hacía mea culpa, pero sin embargo en sus redes sociales fomentaba la cuestión de género como la política más democrática que tiene su sector. Su compañera de bancada Nelly Cuadros fue más drástica e invitó a todos los funcionarios a desarrollar el tema de género en sus hogares. Lleven a sus hijos al sector privado, porque el 90% de padres de familia del país que apuesta por la educación pública no está de acuerdo con el concepto de género que impulsan desde el punto de vista sociológico y no científico. A su vez, Flor Pablo dijo que haría una rigurosa investigación y que por mientras los maestros borren con plumón en negro el link. Luego de esto, en el Congreso le hicieron una interpelación en mayo de ese mencionado año. Ella tuvo que responder 29 preguntas sobre el enfoque de género. Allí sostuvo que no había que tenerle miedo a la palabra educación sexual y explicó que la igualdad de género es una política de Estado que propone igualdad entre hombres y mujeres, y dijo que este panorama no se dará si la educación no estaba libre de estereotipos. Poco antes de esta interpelación, ella ofreció disculpas por los errores en los textos escolares y anunció la investigación del caso. La ministra de Educación pidió disculpas ante la Comisión de Educación del Congreso de la República luego de admitir que hubo errores en los textos escolares de nivel secundario que incluyen contenido sexual inapropiado. Ese contenido que aparece en un link que ya lo hemos retirado de la página web, lamentablemente está en nuestras instituciones educativas. Tendremos que decir cosas muy sencillas como eso: agarren un plumón negro y marquen, por favor, y borren. Luego volvemos a mirar otra vez los candidatos y sus tachas. 5 candidatos presidenciales superan tachas para inscribirse en el JEE. Las candidaturas presidenciales de Julio Guzmán, del Partido Morado, Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, y Nidia Vilches, del Partido Aprista, pudieron inscribir hoy sus planchas en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 tras superar el periodo de tachas. La plancha de Guzmán inscribirá su plancha electoral sin su segundo presidente, pues el actual presidente Francisco Sagasti renunció luego de asumir el poder. El JEE calificó de improcedente su postulación, por lo que solo tendrá de candidatura a vicepresidenta a la exministra Flor Pablo. Y ahora pasamos a los pesos pesados. Vamos a comenzar con Daniel Olivares, actual congresista del Partido Morado y además vocero oficial de este partido. Como ya había comentado en este video titulado Daniel Olivares y el consumo de marihuana, él hace unos días atrás hizo un video en el cual estaba junto con Julio Guzmán a manera de conversación jovial, fluida, que también servía de que se lavaran las caras, tanto él por el tema del incendio y tanto Olivares por el tema de que ya había sido acusado de fumar en plena sesión virtual, pero al parecer el tiro salió por la culata porque el tema se le salió de las manos y finalmente Olivares tuvo que enfrentar a la Comisión de Ética del Congreso por estas revelaciones. Entonces vamos a ver unas noticias relacionadas con este tema probablemente. Caso Daniel Olivares podría resolverse más rápido en Congreso que denuncias por corrupción. Daniel Olivares reveló en una conversación con el candidato presidencial de su agrupación, Julio Guzmán, que es consumidor de marihuana desde hace 20 años. Tras ello, el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Mariano Yupanqui de Somos Perú, adelantó que se propondrá a los integrantes de este grupo denunciar
denunciar de oficio al congresista del Partido Morado. Tras conocer la noticia de la posible indagación en su contra, Olivares dijo no tener problema con la medida, si es que esta sirve para destrabar los casos que están pendientes en la Comisión de Ética. Prosiguiendo con los titulares, Daniel Olivares dijo sobre esta polémica: los opositores están tratando de convertirlo en un error político. El legislador recordó que hace meses reveló que consume marihuana y que la única diferencia con la coyuntura actual es que las declaraciones las brindó durante la campaña electoral para los comicios del 11 de abril. Para ser súper claro, yo lo dije esto hace 8 meses. Es más, siempre he sido muy abierto con mis temas personales porque tengo una política de transparencia radical desde el principio. Veo la diferencia clara de que estamos en campaña. Veo que las personas que saltaron como locos a tratar de pegarme y bajarme, cosa que no van a hacer, son personas que están en campaña, que están bajos en las encuestas y complicados por cosas serias, dijo a RPP. Creo que los opositores están tratando de convertirlo en un error político, pero soy una persona que trabaja todos los días y se mete en tormentas serias para tratar de arreglar los problemas del país, añadió. Con respecto a las declaraciones que dio Olivares, el candidato presidencial Urresti dio su opinión al respecto y lo llamó como fumón funcional y lo acusó de hacer propaganda al consumo de marihuana. El actual congresista Daniel Urresti, también presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, lanzó fuertes calificativos contra el legislador Daniel Olivares y lo acusó de incentivar el consumo de marihuana recreativa, luego de que este reconociera que fumaba esta hierba hacía 20 años. El incidente ocurrió durante una sesión virtual en la que representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida asistieron para hacer un balance de su trabajo. Sin embargo, salió a colación el tema de Daniel Olivares y los miembros de la comisión dedicaron casi la mitad de la sesión a comentar la declaración hecha por el legislador del Partido Morado. Durante su intervención, Urresti Helera consideró que era incorrecto que haya confesado ser consumidor de marihuana, teniendo en cuenta los esfuerzos que hace el Estado para luchar contra el tráfico de droga. También intervino el congresista Rubén Pantoja y criticó tanto a Olivares como a su líder, Julio Guzmán, ya que los acusó de incitar al consumo de drogas y cometer delito contra la salud pública. Posteriormente, hace unas horas atrás, Daniel Olivares publicaría en su cuenta de Twitter: ya somos 5 congresistas de la Comisión COVID que esta semana de representación fiscalizaremos a instituciones públicas. Si otro colega se desea sumar, bienvenido. Solo trabajando en equipo podemos transformar las cosas. Hemos empezado a fiscalizar instituciones del sector público, de donde se tiene que dar el ejemplo. Lo que hicimos nosotros como un piloto es abrir un canal de denuncias de WhatsApp y en menos de una semana recibimos 289 denuncias a nivel nacional por incumplimiento de protocolos. Hemos abierto una caja de Pandora, digamos, ¿no? Seguimos recibiendo denuncias y ya escapa, digamos, a la posibilidad de poder fiscalizar todo esto por completo. Ya entendemos porque tenemos conexión con trabajadores dentro de las instituciones que se están tomando medidas. Es por esos motivos que vemos que Olivares de alguna manera trabaja, cumple sus funciones, que muchas personas salieron a defenderlo, a defender tanto su opción de consumo y a decir qué problema había si fumaba, si esto no se veía reflejado de manera negativa en su vida profesional o en sus labores de congresista. Y ahora vamos a pasar al actual congresista Alberto Belaunde de Cárdenas. Más allá de leer su ficha personal, que la podemos hallar en Wikipedia, vamos a centrarnos y que, por cierto, se ve que de Belaunde tiene una amplia experiencia, tanto laboral como que su vida de estudiante pasó por diversas universidades, tanto aquí en Perú como en el extranjero. Una de las cosas por las cuales más relevancia tuvo durante el tiempo que ha estado de congresista, que se inició en el 2016, es que él es abiertamente gay. Y junto con el congresista Carlos Bruce, planteó en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley para crear la unión civil en el Perú entre personas del mismo sexo. Asimismo, ha firmado el proyecto de ley de matrimonio igualitario y el de identidad de género, y fue uno de los promotores del decreto legislativo 1323 contra los crímenes de odio. El 9 de octubre del 2019 fue reconocido con el Tammy Baldwin Breakthrough Award, premio que otorga la organización internacional Victory Institute a líderes LGTB alrededor del mundo. Además, de Belaunde fue uno de los autores del proyecto de ley de cannabis medicinal, junto con la congresista Tania Pariona de Nuevo Perú. Asimismo, fue uno de los impulsores de la creación de una comisión investigadora del caso Sodalicio en el Congreso de la República, un caso que tal vez algún día toque porque es bastante amplio y siempre va a llevar a una polémica, ¿no? Porque implica a la Iglesia Católica. Él había entrado al Congreso por el partido de PPK, Peruanos por el Cambio, y el 26 de diciembre del 2017 presentó su renuncia irrevocable, señalando como razón el indulto a Alberto Fujimori, pues consideró que se tramitó de manera política y no humanitaria, al haber una sospecha de que fuera resultado de un trato del gobierno de PPK con un sector de la bancada fujimorista para impedir la vacancia presidencial. Ahora veamos las noticias en las que se ha vuelto envuelto. Tenemos cuando llega el Día del Orgullo Gay. Acá sale, esto fue el 26 de junio del año pasado. Ricardo Morán y Alberto de Belaunde realizarán charla por el Día del Orgullo LGTBIQ. Este 28 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Orgullo Gay, una fecha importante en la lucha por la igualdad de derechos, la tolerancia y la diversidad. Para esta celebración, Ricardo Morán y Alberto de Belaunde se reunirán en un conversatorio vía Instagram, donde reflexionarán sobre los avances en el Perú de este tema. De Belaunde, autor del libro Más allá del arcoíris, fue uno de los congresistas abiertamente LGBTI del Congreso disuelto y personifica el arduo trabajo a favor de la promoción de los derechos humanos en el Perú. A su vez, Ricardo Morán, autor del libro Yo soy tu padre, representa con su propia historia una lucha por la tolerancia, donde cualquier persona tiene el derecho de tener un proyecto de vida que incluya la construcción de una familia. A ver, acá está un día después de esa publicación. Alberto de Belaunde, el Congreso tiene una deuda histórica con la comunidad LGBT. A través de sus cuentas en redes sociales, de Belaunde de Cárdenas recordó que en 2016 se presentaron ante el Parlamento 2 proyectos de ley multipartidarios que desde entonces esperan ser revisados. La principal norma de protección de derechos LGBT a la fecha, decreto legislativo 1323, la conseguimos a través del Ejecutivo. El Congreso tiene una deuda histórica con la comunidad LGBT y la protección de sus derechos. Se lee en su mencionada publicación, en la que adjuntó una fotografía en la que aparece con la activista trans Jeffrey Peña en un acto simbólico realizado en la Plaza Bolívar en junio 2019. Se trata de las propuestas legislativas que plantean el matrimonio civil igualitario y la ley de identidad de género respectivamente, las mismas que
descansan permanecen en las comisiones de la Mujer, Constitución y Justicia. Luego, Alberto de Belaúnde se muestra furioso luego de que el Tribunal Constitucional fallara en contra del matrimonio gay. El congresista del Partido Morado aseguró para Exitosa Noticias que el rechazo del Tribunal Constitucional sobre el registro del matrimonio entre Óscar Ugarteche y Fidel Aroche supone un retraso para el país y una negación de los derechos de igualdad. De acuerdo a la interpretación del parlamentario, el Tribunal Constitucional le estaría diciendo a Óscar Ugarteche que se puede casar con otra persona a pesar de que esté dentro de un matrimonio legal. Asimismo, de Belaúnde manifestó que el tribunal no decidió apoyar todos los derechos y obligaciones que involucra cualquier matrimonio y al tomar esta decisión mantienen el estado de desprotección de las parejas homosexuales en el país. Finalmente, el año pasado, a los días finales, tanto Alberto de Belaúnde y Daniel Olivares exigieron respuestas del ministro del Interior por muertes en la libertad. El parlamentario, integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, indicó que solicitará a este grupo de trabajo se cite una sesión extraordinaria al ministro del Interior, José Élice, por las 2 muertes registradas en la libertad en los enfrentamientos entre los trabajadores agrarios y la Policía Nacional. Señaló a través de las redes sociales que se necesitan respuestas y reformas integrales urgentes. En la misma línea, se pronunció el legislador de esta agrupación, Daniel Olivares, quien exhortó la presencia de la presidencia del Consejo de Ministros en la zona de protestas para retomar el diálogo. Ahora vamos a mencionar a 2 candidatas femeninas que se han hecho más conocidas por sus declaraciones que por sus propuestas. Primero tenemos a Úrsula Moscoso, quien se hiciera conocida por cierto debate que tuvo con Philip Butters y por contestar equivocadamente una pregunta sobre a dónde pertenecía el Ministerio Público. Bueno, chequemos este titular publicado el 25 de enero del año pasado. Úrsula Moscoso, la joven candidata al Congreso que se enfrentará a la política tradicional. Úrsula Moscoso tiene 27 años, es administradora de empresas de profesión, especializada en gestión pública y postula con el número 23 por el Partido Morado. Aquí le preguntan, ¿cuáles son tus propuestas a corto plazo? Primero vamos a revisar los decretos de urgencia, que son más de 54, que ha dado el Ejecutivo. Luego tenemos que sentar las bases para trabajar la reforma política y electoral y terminarlas. Asimismo, como Partido Morado, nuestra propuesta principal es seguir apoyando y fortaleciendo a la SUNEDU, porque somos conscientes que hay personas y partidos políticos que se rehúsan a la reforma universitaria. Finalmente, seguir trabajando por los derechos de todas las personas. Luego pasamos a las respuestas que dio Úrsula Moscoso. Esto fue publicado en Expreso el 9 de enero. Úrsula Moscoso, el Ministerio Público forma parte del Ejecutivo. Pese a que el periodista le dio la oportunidad de rectificarse, la candidata al Congreso por el Partido Morado reafirmó su respuesta errónea. La candidata con el número 9 del Partido Morado, Úrsula Moscoso, se volvió tendencia en Twitter debido a su respuesta ante la pregunta sobre la diferencia entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado y el Ministerio Público forma parte del Ejecutivo. O sea, en cuanto a independencia de poderes hablando, afirmó Moscoso casi al finalizar el debate presentado en Canal N. Ante la sorpresa, el periodista a cargo del debate entre Moscoso y Alessandra Krause de Avanza País le repreguntó, ¿el Ministerio Público forma parte del Ejecutivo? Sí, el Ministerio Público, la Fiscalía, ratificó la candidata al Parlamento. Frente a ello, el conductor le hizo notar su error y le explicó la diferencia que claramente no conocía. El Ministerio Público representa a la sociedad, es parte del sistema de justicia, no forma parte del Ejecutivo, le aclaró. Posteriormente, Moscoso respondió a uno de los usuarios que le recordó su error y señaló que se debió a los nervios. A veces los nervios pasan factura, pero dije muchas otras cosas, Eduardo. Ya subiré la entrevista completa, dijo así en su cuenta de Twitter. Luego, tal como publica Caretas, Úrsula Moscoso cometió un error al confundir la naturaleza constitucional del Ministerio Público. Ayer sostuve un debate donde mencioné cuestiones que considero importantes y cometí un error al confundir la naturaleza constitucional del Ministerio Público, afirmó. Asimismo, también se refirió a otros temas coyunturales e hizo referencia al expresidente Manuel Merino. Luego continuó diciendo, el Partido Morado tiene una posición clara respecto a despenalizar el aborto en casos de violación. Moscoso también dijo que apoyaban el matrimonio igualitario, pues todas las personas merecen los mismos derechos. Ahora daremos una chequeada a la entrevista que la hizo conocida. Esto sucedió el 9 de enero del 2020, tal como lo publica Expreso. Candidata morada dijo sentirse incómoda y abandonó el programa de Philip Butters. Durante una reciente edición del programa con Butters, el conductor organizó un debate entre candidatas del Partido Morado y Podemos Perú. Sin embargo, una de las invitadas abandonó el set en vivo. Se trata de Úrsula Moscoso, quien se enfrascó durante varios minutos en un tenso intercambio de palabras con el periodista y con su contrincante Cecilia García. Mientras que la morada defendió el enfoque de género, los otros dos advirtieron de las fallas que se han detectado en la currícula nacional. ¿A ti te parece válido, si tú tuvieses un hijo o un sobrino, de que yo le diga a ese niño que está de moda el sexo anal, ¿esa es una aberración a un niño o a una niña acá o en la Conchinchina? El tema de la reproducción sexual, perdón, tú sabes que hay casos que una mujer puede quedar embarazada por lo que mencionas. Perdón. Hay investigaciones. Perdón. Estamos hablando de algo que los adolescentes tienen que conocer y reconocer. Ya. Yo me disculpo, pero sinceramente yo me siento totalmente incómoda. Entonces me voy a Perdón. Al menos podemos terminar la entrevista, Te estoy pidiendo que no hagas el show. Tu asesor te dice que muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches.
pero lamentablemente para ella, entre las cosas que lanzó a decirle a Philip Butters, deslizó la idea de que con la penetración anal también se quedaba embarazada, y dichas palabras quedaron para siempre en el electorado, y según se dice, por eso perdió su puesto en el Congreso. Philip Butters increpó a la candidata indicando que si le parecía válido que cualquier persona adulta le hablara a cualquier menor sobre sexo anal. Úrsula Moscoso, tras defender el enfoque de género, aseguró que hablar de penetración anal es hablar de reproducción, indicando que una mujer podría quedar embarazada por penetración anal. Además, aseguró que existen casos científicos que lo comprueban. ¿Sabías que hay casos que una mujer podría quedar embarazada por el caso que mencionas? No me voy a poner a explicar cómo. En televisión abierta hay casos, hay investigaciones. Además, 13 años ya no es un niño. Yo sí considero que el enfoque de género tiene que fortalecerse en la educación. Y después de Úrsula Moscoso, otra chica que se hizo conocida tanto por su juventud como sus declaraciones es Patricia Gamarra, pero también por ciertos desaciertos a la hora de responder algunas entrevistas. Demos una chequeada a los titulares en donde ella formó parte. Primero, en diciembre, a mediados del 2020, el Partido Morado presentó la lista de sus futuros congresistas por Lima. Entre ellos estaba Flor Pablo, Susel Paredes y Patricia Gamarra, para lo cual Úrsula Moscoso dio la bienvenida con las siguientes palabras: que tiemblen los dinosaurios. Luego, ATV publicaría: jóvenes influencers buscan llegar al Congreso. Aneta Costa, Patricia Gamarra y Adriana Tudela buscan pasar del terreno digital al terreno político. Patricia Gamarra, una muy activa tuitera, ahora forma parte del Partido Morado. A pesar del alto número de seguidores y las constantes interacciones en sus redes sociales, no se considera influencer. Yo he estudiado una carrera y soy una profesional que ha trabajado toda su vida. Entonces, antes que influencer, soy psicóloga social. De obtener una curul, Gamarra lanzaría iniciativas relacionadas a la muchas veces olvidada salud mental. Pero es un tema de cantidad. En el Perú hay colegiados, más o menos 30.000 psicólogos, y psiquiatras hay menos de 600. Entonces no se van a dar abasto, y ese es un cambio urgente que se tiene que hacer ya. Luego, Patricia Gamarra: no es muy difícil ser mejor congresista de los que ya hay hoy en día. Además, la candidata al Congreso por Partido Morado indicó que se considera pituca y que hoy es menos roja de lo que era antes. Esto según la nota publicada por Expreso el 18 de enero. La candidata al Congreso con el número 25 refirió que la gestión pública no es un requisito para ejercer el cargo de parlamentaria, debido a que está demostrado que legisladores que conocen del tema han sido un desastre. Efectivamente, yo no sé un montón de gestión pública, pero Marta Chávez, Vitocho o Mauricio Mulder saben de gestión pública y han sido un desastre. Y creo que con la valla que tenemos hoy en día en el Congreso, no es muy difícil ser mejor que lo que hay hoy en día, dijo. En otro momento, ante la pregunta de si se consideraba pituca, respondió que sí, e indicó que nunca vivió en la pobreza, pero que la conoce porque la ha visto. La he visto, por ejemplo, en Estudios Generales Letras. Yo era la directora de proyección social y hemos hecho muchísima labor social en distintas partes de Lima, sostuvo en una entrevista para Útero TV realizada por Laura Grados, en el cual se disgregaron bastante de sus respuestas y que se hicieron viral en redes, más que todo porque eran respuestas que se podían convertir fácilmente en memes. Nunca he vivido la pobreza. En mi casa hemos tenido muchísimos problemas, pero comida no me ha faltado. Pero siempre he crecido con un discurso de mis papás de que efectivamente teníamos mucha suerte y que esa no era la situación real del país. Entonces, la conozco porque la he visto, no porque la he vivido. ¿La has visto o te la han contado? La he visto. Por ejemplo, en Estudios Generales Letras. Otro de los hechos por los cuales es resaltante Patricia Gamarra es por haber sido hija de Ernesto Gamarra, quien fue a prisión por estar relacionada con la mafia de Vladimiro Montesinos. El año pasado, en noviembre, Beto Ortiz le había dicho a ella: antes de hablar de mí, lávate la boca. El polémico conductor de Beto a Saber continúa desenmascarando uno por uno a los que él ha calificado como asusadores que se encargan de encender la calle y que han venido incentivando a los jóvenes a atacar a los periodistas independientes del canal Willax. En el programa de Beto Ortiz nombró a dos de ellos: el ex asesor de la corrupta alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien se llama Augusto Rey, de quien dijo que se encuentra en serios problemas de corrupción, y de Patricia Gamarra, conocida tuitera que es hija del montesinista Ernesto Gamarra. Beto Ortiz reveló una anécdota que pocos sabían. En el año 2001, cuando el ex congresista Ernesto Polo Gamarra, padre de Patricia, había entrado en prisión por haber aparecido en los Vladi videos, su esposa, la reconocida actriz Pilar Brescia, había pedido un gran favor al conductor de televisión para poder llevar el pan a su casa. Patricia Gamarra, que se ha vuelto una especie de estrella tuitera, se olvida que ella fue al colegio y pudo comer 3 comidas calientes cuando su papá estaba preso por haber recibido dinero de Montesinos. Su mamá venía a mi programa a promocionar los panetones Brescia. Beto Ortiz le hizo recordar el noble gesto que tuvo el conductor cuando su familia pasaba por difíciles momentos económicos. Deberías lavarte la boca antes de hablar de Beto Ortiz, porque él vendió panetones de tu mamacita para que tú puedas ir al cole, para que puedas comer tu comidita tibia. Si no te lo habían contado, te lo cuento ahora que soy más viejo que tú. Por eso, para la próxima que quieras hablar de Beto Ortiz, lávate el hocico. Luego, en un artículo de Lima al
del día. Destrozan en redes sociales a la troll vizcarrista Patricia Gamarra, publicado el 18 de diciembre de 2020. La hija del ex congresista Ernesto Gamarra, quien fuera acusado de recibir dinero de Vladimiro Montesinos. La bloguera y tuitera Patricia Gamarra anunció que fue reclutada por el Correlón Julio Guzmán para postular al Congreso por el Partido Morado. Lo que más llama la atención es que Patricia Gamarra denostó cientos de veces del Congreso y juró y rejuró que jamás se iba a presentar de candidata. Como dicen el dicho, no escupas al cielo porque en la cara te caes. Sigrid Bazán y Patricia Gamarra se hicieron conocidas por despotricar de los congresistas y ahora quieren hacer lo mismo. Daban discursos a políticos y ahora se suben al coche de partidos caviares. Patricia Gamarra tiene la teoría de que las hijas heredan todo lo malo de sus padres y así lo aplica con Keiko Fujimori o Carla García. Curiosamente, esa teoría se le acaba cuando le recuerdan que su padre es el recontracorrupto de Polo Gamarra. Luego, en una entrevista que le realizó El Comercio el día 17 de enero, Patricia Gamarra, la candidata al Congreso del Partido Morado, conocida por sus críticas políticas en Twitter. La especial relación con su madre, la actriz Pilar Brescia, hizo que Patricia Gamarra se acostumbrara de pequeña a estar cerca de un escenario. La también cercana relación con su padre, el ex congresista Ernesto Gamarra, la mantuvo cerca de la política. Ella, por supuesto, está dispuesta a escribir su propia historia. Siempre quise incursionar en política, confiesa. Este 2021 busca su oportunidad. Psicóloga social por la PUC. A sus 33 años, Patricia es conocida en redes sociales, especialmente en Twitter, por su postura crítica frente a los políticos. En marzo del año pasado decidió dar un paso más allá de la crítica y empezar a militar a un nuevo partido, formado especialmente por jóvenes, llamado Hacer País. Es la mayor de 3 hermanos y cree que eso le enseñó a asumir responsabilidades en la vida. Ahora espera asumir una nueva responsabilidad al postular al Congreso con el número 25 del Partido Morado. Ahora pasaremos a Susel Paredes, quien es de las más conocidas de esta lista de candidatos al Congreso, ya que tiene una gran trayectoria en gestión pública. Susel Ana María Paredes Piqué es una política, abogada y activista peruana por los derechos LGTB, abiertamente lesbiana, candidata congresal por el Partido Morado en las próximas elecciones. Realizó sus estudios escolares en el Colegio Mater Purísima de la ciudad de Lima, estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual recibió el título profesional de abogada. Realizó una maestría en Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid y culminó estudios de doctorado en Derecho en la misma casa de estudios. Realizó también estudios de maestría en estudios amazónicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dándonos un salto en su trayectoria política, nos centramos en el 2010, cuando respalda la candidatura de Susana Villarán para la alcaldía de Lima, quien al final resultó ganadora. Durante esta gestión fue gerente de fiscalización y control en la Municipalidad Metropolitana de Lima hasta finales del año 2014. Postuló al Congreso de la República en las elecciones generales del Perú 2011 por el Partido Descentralista Fuerza Social, pero no pasó la valla electoral. En el año 2019 asumió la gerencia de fiscalización en el distrito de La Victoria, formando parte del equipo del alcalde George Forsyth. Renunció a finales del 2019 y posteriormente asumió un cargo similar en la municipalidad de Magdalena del Mar, bajo el mando del alcalde Carlomagno Chacón, quien la había vencido en las elecciones municipales del 2018. En 2020, como preparación para las elecciones generales del 2021, anunció su incorporación al Partido Morado como parte de un acuerdo de este partido y el movimiento Fuerza Ciudadana, que no contaba con inscripción. Paredes es abiertamente lesbiana, lo que anunció públicamente ante la prensa peruana en el 2006. En el 2016 contrajo matrimonio en Miami con su pareja, la también peruana Gracia María Aljovín, bajo la legislación marital estadounidense debido a que no era legal aquí en Perú. De eso vamos a hablar un poquito después. Como de Susel Paredes sería muy amplio hablar sobre las cosas que hizo o no hizo. Vamos a ver unas de las últimas cosas que se ha visto envuelta en titulares. Susel Paredes tratando de defender a las declaraciones de Daniel Olivares. Hagan un examen de consumo de cocaína a todos los congresistas para ver qué vamos a encontrar. Según el artículo publicado vía Caretas el 20 de enero, la candidata al Congreso con el Partido Morado impulsará un cambio en la ley orgánica de las municipalidades para que tengan más facultades y poder ocuparse de la promoción del empleo. Además, respalda a Daniel Olivares sobre el consumo de la marihuana. Sobre el Tribunal Constitucional rechazó el pedido del ciudadano Ugarteche, quien solicitó el reconocimiento de su matrimonio. Yo tengo el mismo juicio que tiene Óscar Ugarteche. Yo he ganado en primera instancia. El 2 de febrero haré uso de la palabra en la Corte Superior de Lima para defender mi posición y ratificar la sentencia de la primera instancia. Si gano, ahí queda. Pero ¿cuál sería el problema? Que va a valer para Gracia y para mí. En cambio, quiero que tenga carácter general. Entonces necesitas que falle en tu contra, le preguntan. Para eso necesito perder. ¿Por qué? Porque me voy al Tribunal Constitucional, donde pueden pasar dos cosas: que pierda para irme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganar ahí, obligando al Estado peruano para modificar la ley, o que gane y solo exista esa excepción para mí y mi esposa. Por último, Susel Paredes volvió a dar la noticia cuando recientemente una serie de candidatos congresales recurrieron al TikTok para llegar a más electores. Me parece que haré un video propio para esto porque se han visto cosas muy curiosas ahí. La campaña de 2021 recién empieza y este es un adelanto de lo que se viene. El TikTok es una herramienta de campaña, a veces de muy mal gusto. La candidata morada Susel Paredes muestra su número en el bolsillo trasero del pantalón y arrastra inevitablemente a un recuerdo en la memoria del votante. Susy Díaz llevaba un estampado en esa parte de cuerpo, el número 13. Candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 1, que ahí se lo vemos bien. Se ha animado a usar la misma estrategia que tuvo la ex vedette y ex parlamentaria Susy Díaz en los años 90, cuando se colocó el famoso 13 en el trasero. Así se dejó ver en uno de sus videos publicados en la red social TikTok, donde se lo ha puesto allí en esta parte del gym.
Yendo al rumbo final de este video compilatorio de moraditos, vamos ya rumbo hacia las cabezas. Vamos a ver las últimas noticias sobre Sagasti, del cual si quieren una información un poquito más amplia sobre su vida, sobre los memes que generó cuando tomó la presidencia del Perú, pueden ver en este video llamado Sagasti Multiverso, memes y polémicas, que como sabemos generó bastante expectativa luego de las marchas que sucedieron para tratar de destituir a Merino. Como bien sabemos, al asumir el mando presidencial, Sagasti tuvo que verse inmediatamente con varios problemas. Ante todo el caos político generado tras las marchas, y que poco a poco tuvo que volver a hacer una nueva plancha de ministros, ver quién estaba de acuerdo o no. Poco a poco fueron llegando problemas como la huelga de los trabajadores agrarios, y otro de los grandes problemas por los que tuvo que afrontar es que en medio del caos político que vivimos tras la destitución de Vizcarra, fue que no se llegó a concretar la adquisición de vacunas, por lo que Sagasti tuvo que actuar de inmediato para ver este tema, ya que casi nos quedamos fuera de la compra, estando prácticamente rezagados, a diferencia de otros países vecinos. En este titular de RPP Noticias publicado el 13 de enero dice así: el gobierno es el único que está negociando con los proveedores de vacunas contra la COVID. El presidente Francisco Sagasti dijo que el compromiso del gobierno de transición es asegurar la vacunación universal, sin discriminación y gratuita para todos los peruanos a través del sistema público. Francisco Sagasti dijo confiar que a fines de este mes llegará el primer lote de las vacunas adquiridas en Sinopharm para iniciar el proceso de vacunación en el país. El compromiso que tenemos con Sinopharm es que lleguen antes de fines de enero. Estamos tanto en China con nuestro embajador allí como las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, trabajando intensamente para que esto se cumpla, agregó. Luego ocurrieron otros pequeños escandalillos. Uno de ellos, por ejemplo, fue de la presunta censura que tuvo el cómico Jorge Benavides cuando este se encontraba en Frecuencia Latina, quien a todas voces la gente dice de que se ha pintado de morado, los colores del partido morado. Jorge Benavides, ahora que está en nueva casa, asegura que volverá a grabar el sketch de Francisco Sagasti para su nuevo programa. Como se supo, Jorge Benavides grabó un sketch que fue censurado por Canal 2, Frecuencia Latina. Por respeto a nuestro público, vamos a hacer el famoso sketch que nunca salió al aire. Durante mucho tiempo nuestros seguidores me han estado exigiendo que se quedaron a la espera de verlo al aire y de pronto no salió. Es uno de los sketches que va ahí dentro del primer programa para que la gente lo pueda ver, aseguró. Luego, otro de los escandalillos recientes que están en todos los titulares, reza así en Expreso para el día 20 de enero. Francisco Sagasti gasta más de 31,000 soles en tortas y cupcakes en medio de la pandemia. Además, el portal de transparencia da cuenta de compras de zapatos, televisores, equipos de audios, entre otros. De acuerdo a la información pública registrada en el portal de transparencia del Estado, en el mes de diciembre, el despacho presidencial de Francisco Sagasti hizo una serie de gastos que nada tenían que ver con la prevención de la pandemia por coronavirus. La información publicada en sucesos.pe dio cuenta que en pleno inicio de la segunda ola, se emitió la orden de servicio número 618 por la compra de tortas y cupcakes por un valor de 31,419 soles. Además, se adquirió zapatos para damas y caballeros que laboran dentro del despacho por la suma de 3,470 soles, tal como reza la orden número 626. Con afán de darle ánimos al personal perteneciente a este mandato, también se emitió la orden de servicio número 637 para la compra de recordatorios de mármol y vidrio por 17,020 soles. Además, se gastó 34,037.44 en equipos de audio para la oficina de comunicaciones. Otro de los servicios en los que no se escatimó es en el alquiler de una fotocopiadora para despacho presidencial. Solo en diciembre, mediante 2 órdenes, se ha pagado por este servicio. En total, 28,000 soles, más de 28,000 soles en un mes. Además, como si no fueran suficientes los televisores en el despacho, se decidió comprar 4 más por el valor total de 6,240 soles. Como si la lista ya no fuera larga, pese a que Palacio de Gobierno ya cuenta con un grupo de comunicadores y una oficina de comunicaciones, Sagasti contrató solo en diciembre 7 especialistas en comunicación, un especialista para la elaboración de la estrategia de comunicación, un especialista en redes sociales y ejecución de campaña digital, 3 en fotografía, 1 en edición y envío de notas de prensa y otro en protocolo. Todos estos especialistas nos cuestan 50,000 soles, tal como reza el portal Transparencia. Finalmente, cerrando el tema de los... Cerrando es un decir, porque va a continuar en todos estos días. Violeta Bermúdez sobre compra de cupcakes. A nosotros nos tocó llegar solo las facturas, tal como dice gestión el 23 de enero. La primera ministra detalló que las órdenes para comprar postres, indumentaria, fotocopias y demás bienes fueron hechas por gestiones anteriores a Francisco Sagasti. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que estas compras que fueron cuestionadas en los últimos días se hicieron en gestiones pasadas y que al actual gobierno solo le tocó pagar las facturas. Finalmente, sobre la encuesta de Datum sobre la popularidad del presidente Sagasti y su gabinete, esto nos trae gestión el día 18 de enero. Sagasti retrocede. La popularidad del presidente Francisco Sagasti cayó. A poco más de un mes de haber asumido el cargo, la aprobación del jefe de Estado bajó de 46% a 40%, mientras que su rechazo se elevó de 27 a 45%. Todo esto en 30 días. La desaprobación del mandatario se da en todos los estratos socioeconómicos, con excepción del AP, donde aún su respaldo es mayoritario y ya alcanza el 57.4% de respaldo. El mayor rechazo a la labor de Sagasti está en el segmento E, con 55.4%. Y ya para cerrar el tema con Sagasti, y como ya lo había manifestado
cuando hablé de Flor Pablo, el jurado electoral especial había declarado improcedente la inscripción de Francisco Sagasti a la segunda vicepresidencia por el Partido Morado. La fórmula presidencial del Partido Morado queda como una sola vicepresidencia y no será necesaria la renuncia de Francisco Sagasti a dicha lista. De esta manera, Julio Guzmán queda con una sola vicepresidencia a cargo de la exministra Flor Pablo. Al respecto, Francisco Sagasti señaló que no podía presentar su renuncia a su candidatura, puesto que el jurado especial no había publicado la resolución oficial. Yo en este momento no soy candidato hasta que lo admita el jurado. A los 2 segundos que salga publicado la resolución, ya estará preparada mi carta de renuncia, expresó para Exitosa Noticias. Ahora sí, para terminar todo el tema de los moradillos, volvemos a tocar a Julio Guzmán y las recientes noticias que tenemos de él. Como dije anteriormente, vamos a cerrar comenzando por ver otra vez su perfil por la parte superior. Dice sus datos: Julio Armando Guzmán Cáceres, nacido el 31 de julio de 1970, político peruano graduado en economía, actual presidente del Partido Morado y precandidato presidencial para las elecciones generales del Perú 2021, anteriormente líder del partido político Todos por el Perú, postulando a la presidencia en las elecciones del 2016. Sin embargo, su postulación en ese momento fue descartada por el Jurado Nacional de Elecciones. Es el penúltimo de 2 hermanos. Guzmán ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde estudió economía y obtuvo el grado de bachiller. Luego estudió una maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown y un doctorado en políticas públicas por la Universidad de Maryland, casa de estudios que le ofreció una beca por todo el programa. Según se dice de su vida profesional, ha ejercido la docencia como profesor adjunto en la Escuela de Políticas Públicas tanto de la Universidad de Georgetown y la Universidad de Maryland en Washington DC. Trabajó 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC como economista en integración y comercio. En el 2011 fue designado viceministro del MIPE e Industria del Ministerio de Producción por el presidente Ollanta Humala. Como tal, fue presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, así como presidente del Consejo Directivo del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad. Renunció al viceministerio en diciembre del 2011. El 2 de agosto de 2012 fue nombrado secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros por el presidente Ollanta Humala y el ministro Juan Jiménez Mayor. Como tal, fue miembro del Consejo Directivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, mejor conocido como PRONAVEC, en representación de la presidencia del Consejo de Ministros. En febrero de 2013 renunció a esta institución. Posteriormente fue socio y líder de la práctica de gobierno de la firma internacional Deloitte, también en el Perú. En el 2015 se embarcó en la contienda electoral para las elecciones presidenciales desde julio de ese año, fundando el partido político Todos por el Perú. Ahí es cuando comenzó el video hablando sobre él, en que fue escalando desde el 2% hasta ubicarse en el 10% de la preferencia electoral. Ahora, unos datos sobre su vida privada. Se casó en el 99 con su prima Jimena Cáceres del Busto, con quien tuvo 2 hijos. Se divorciaron en el 2009. 2 años después se casó con la ciudadana estadounidense Michelle Ertiche, con quien tiene una hija. En diciembre de 2015 se hizo pública una entrevista que Guzmán brindó en Estados Unidos, donde reafirma sus intereses de estrechar lazos diplomáticos con Israel. En el mismo encuentro dejó manifiesto que en caso de ganar los comicios del 2016 se convertiría al judaísmo. Esto tiene mucho que ver también con su vida política, ya que por el 2016, además de acusársele a Guzmán, que era el presidente elegido por Nadine Heredia, el periodista César Hildebrand lo acusó de querer poner a Perú bajo los intereses de Israel. Ahora, sobre las últimas noticias que involucra al líder del Partido Morado, Julio Guzmán dijo que sus abuelos fundaron Los Olivos y usuarios le responde: el distrito fue fundado en 1989. ¿Qué, acaso tienes 10 años? Según dice el titular de Trome, el 18 de enero, el candidato presidencial por el Partido Morado fue rechazado en Twitter por escribir que sus familiares son fundadores de Los Olivos. El candidato dijo así: mis abuelos no la tuvieron fácil cuando migraron a Lima de Cajamarca y Cusco. Aún así, con fuerza y dedicación, fundaron el distrito de Los Olivos. Desde el Partido Morado seguiremos luchando para volver a Lima una ciudad más justa, digna y accesible. Feliz aniversario de Lima, escribió en la red de microblogging. A lo que algunos usuarios respondieron de esta manera: me llama la atención cuando algunos candidatos quieren apropiarse de la narrativa migrante con fines electorales. Alfredo Barnechea intentó vender la imagen de provinciano y ahora Julio Guzmán apela a la fundación de Los Olivos. Los Olivos es un distrito que fue creado por ley número 25017 el 6 de abril de 1989. ¿Cuántos años tiene Julio Guzmán? 10 años. Fueron algunos comentarios sobre el tweet de Guzmán y el distrito, que se volvió tendencia en las últimas horas. En la última encuesta de Datum, Julio Guzmán se encuentra igualado con Verónica Mendoza con un 5% de preferencias del electorado, mientras que George Forsyth sigue primero y Keiko es la segunda. Luego, hace unas horas prácticamente, Julio Guzmán informó que contrajo COVID. Un día después de que la candidata a la vicepresidencia por el Partido Morado, Flor Pablo, confirmara que dio positivo para COVID-19, el candidato presidencial de dicha agrupación, Julio Guzmán, confirmó que también contrajo la enfermedad. En un comunicado, Guzmán Cáceres confirmó que se contagió con el SARS-CoV-2 y precisó que el contagio se dio en su casa. No será el primero ni tampoco el último peruano que tenga COVID. Estamos frente a una enfermedad altamente contagiosa que requiere mucho cuidado de nosotros y de quienes nos rodean. Yo me contagié recientemente en mi casa. Pese a que cumplimos con todos los protocolos, el virus llegó, afirmó. El candidato canceló todas sus actividades de campaña mientras se recupera. Según dijo, en su partido cancelaron toda actividad presencial hace una semana. Añadió que estamos frente a una enfermedad que nos está quitando a nuestros seres queridos y los discursos de cuidado deben empezar por dar el ejemplo.
Al respecto, uno de sus adversarios políticos, Daniela Bogatás, comentó: él ha estado contagiando COVID. Esto reza el titular del Bocón el 23 de enero. Usuarios en redes sociales no están de acuerdo con las palabras que tuvo el candidato al Congreso hacia Julio Guzmán, político que se encuentra en cuarentena tras dar positivo al COVID. Tras confirmarse que Julio Guzmán, candidato a la presidencia de la República, diera positivo al nuevo coronavirus, Daniela Bogatás usó sus redes sociales para cuestionar al líder del Partido Morado y afirmar que él ha contagiado el COVID. Como se recuerda, Daniela Bogatás actualmente es candidato al Congreso de la República por el partido Alianza por el Progreso. Asimismo, usuarios han descalificado el comentario publicado en su red social. Su lucidez mental se adapta a su rincón político de turno. Sería muy interesante estudiar su caso a nivel psiquiátrico. Señora Bogatás, veo ahí unos rasgos psicopatoides. Otro comentario reza: no puede ser que su sentir político lo aleje de su sentir como ser humano. Muchos suelen repetir una frase: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Fueron algunos de las decenas de comentarios que tuvieron los internautas hacia el político peruano. Y esto fue por uno de sus tweets que reza así: aclaración, el COVID no ha contagiado a Guzmán, él ha contagiado al COVID y producirá mutaciones neonazis. Cuidado, esas cepas asesinas sin misericordia. Deberían enviarlo a Israel para que esté con sus congéneres. Y así es como finalizamos otro video compilatorio relacionado a nuestra política, un poco para ver las campañas, las propuestas, las posiciones ideológicas y un poco para amenizar también el día, viendo cómo es que las campañas hacen sacar lo mejor y hasta lo peor también de un candidato. Nos vemos en otra ocasión, tal vez hablando de otros candidatos y los diferentes métodos de publicidad para esta campaña electoral 2021 que ya se acerca. Un saludo a todos. Si te gustó el video, te invito a que veas otros trabajos del canal en donde también toco temas de políticas, juventud del bicentenario, las marchas que tuvimos en noviembre del año pasado, viejos lesbianos, armies y los que participaron en contra o a favor de la marcha, de la gran marcha peruana. Nos estamos viendo.